Sobre. Bueno, a ver. Voy a agarrar los valores de las resistencias que sacamos ahorita con el código de colores y voy a hacer la estructura del circuito del día de ayer, que no acabamos, ¿verdad? Lo que voy a sacar es la intensidad de corrientes que circulan por cada una parte del circuito y lo que viene siendo los voltajes que existen tanto en esta resistencia como en esta ¿Estamos de acuerdo? Recordemos, el de ayer les mencioné, los voltajes se van a quedar aquí, una parte aquí y por ende otra parte se viene para dónde, también para acá. Pero las corrientes van a circular por aquí. Tenemos aquí el poderoso, ¿quién? ¿Cómo se llama esto? Nodo. Y al tener un nodo, sabemos que la corriente se va a separar. El voltaje es el que no, profe. El voltaje se reparte en las resistencias, pero la corriente se reparte en los nodos. ¿Vale? La corriente se reparte en los nodos. Voltaje se reparte en cargas, aquí se quedan. Y la corriente se reparte en ¿dónde? En los nodos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a empezar a analizarlo. Voy a empezar a estructurar fórmulas y sentidos de corriente eléctrica. Por ejemplo, la fuente me va a entregar una corriente que yo le voy a llamar corriente total. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa corriente total, como pasa por la resistencia 1, se deduce que la corriente total es igual a la corriente que está circulando ¿en dónde? En la resistencia 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te vamos bien? ¿Sí? Bien. Después de eso, déjenme ahí los marcadores. Después de eso, al llegar a este nodo, esta corriente total o corriente IR1, como ustedes lo quieran ver, se va a repartir. O sea, es decir, un sentido de corriente va a venir para acá, que este sentido de corriente la vamos a llamar corriente en quién? En resistencia 2. ¿Estamos de acuerdo? Y otro sentido de corriente, ¿para dónde se va a ir? Hacia este sentido. Que esta corriente la vamos a llamar corriente en quién? IR3. En resistencia 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Sí. Ahora, vamos a empezar primero a obtener el valor de resistencia equivalente total. El valor de resistencia equivalente total es que tengo que fusionar estos dos, ¿sale? Y luego después sumarla con quién? Con esta. ¿Por qué se fusionan? Bueno, estos se van a juntar por el método paralelo debido a la conexión que tenemos, que es una conexión ¿quién? Paralela, o una conexión paralelo. Recuerden que les mencioné que existían dos fórmulas. Ahorita voy a colocar la fórmula de cuántas resistencias, de 2. Por ende, entonces yo coloco resistencia equivalente 1. Resistencia equivalente 1 va a ser igual a resistencia 3 por ¿quién? Resistencia 2 sobre resistencia 3 más resistencia 2. Sustituyo valores donde existen las letras. ¿Cuánto equivale la R3? 2100. Ok. Por ¿cuánto vale R2? 310 sobre 2400 ¿quién? 10. ¿Por qué 2410? Porque sumé ya 2100 Más 310 me da esta cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Vale, ¿me pueden ayudar a realizar la operación de 2100 más 300 por 310? ¿Alguien me puede ayudar? 651.000. 651.000. ¿Sí? Sí. ¿Cerrado? Sí. 651.000 Sí. sobre 2410. Tiene que dar un valor menor que ¿quién? De 310. 270. ¿Ok? Punto. Da un valor de 270. ¿Punto qué? 124. 124 ohms. Primera resistencia. 270.124. Ahora, como ya fusioné estas dos resistencias,
Mi circuito, en teoría, lo voy a dibujar aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Ok, ¿cómo me quedaría? Me quedaría algo parecido a esto. ¿Esta resistencia quién sería? La R1, salud. ¿Y esta sería quién? Resistencia equivalente quién? 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Ahora, aquí está la fuente, que la fuente dijimos que era de 90 volts. Y ya fusionado el circuito, de aquí voy a sacar mi resistencia equivalente quién? Total. Total. Porque ya se va a acabar ahí el circuito. Bueno, la resistencia equivalente. Entonces, resistencia equivalente total, como es una conexión serie, Se suma vamos a sumar. Sería R1 más quién? REQ1. Resistencia equivalente 1. ¿Cuánto vale R1? 12.000. ¿No? 12.000 más 124. 270.124 ohms. Nuestro resultado correspondiente a esto es igual a 12.270.124 12.270.124 ohms. 12.270.124 ohms. 12 millones. ¿Vale? ¿Dudas de lo que dice aquí? ¿No hay dudas? Au. Ok, bien. El siguiente paso es obtener nuestra resistencia equivalente total. Primer paso, segundo paso. Aquí le podemos poner obteniendo resistencia equivalente total. Esos fueron los pasos. Ok, ahora vamos a poner obteniendo corriente ¿qué? Total, o sea la IT, la intensidad de corriente total. De acuerdo a nuestro compadre Ohm, yo aquí, Volt. aquí Y y R. R. Voltaje, corriente ¿quién? El VIR. Resistencia. ¿Dale? Bien. ¿Cómo le hago para sacar la intensidad de corriente de acuerdo a lo que dice Ohm? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué fórmula? Voltaje entre el RQT. Corriente total va a ser igual a voltaje total. ¿El voltaje total cuánto es igual? 90 sobre, en este caso, resistencia equivalente total. ¿Sale? Bien. Ahora, voltaje total vale 90. Resistencia equivalente total 12.270.124. Para un número muy pequeño. ¿Sale? ¿Cuánto les daría? 7.3348. Por 10 a la que. ¿Ah? Tiene que dar otro número. 7.334889.2 menos 6. Menos 6. Ok. 0. Menos 6 me dijiste. Sí. 0, 5. ¿Y qué número? 7.334889.2 menos 6. ¿Así el número? El último. No es el número, que me dijiste el número. 7.334889. Ok, ahí está. Por E a la 6, a la menos 6 da. Sí. 7.3348. 4, 5, 6, ahí está. ¿Sale? Ahí se movió. Evidentemente da un número muy pequeño, ¿por qué? Para saber, digo, para quienes estamos medios perdidos en esta área, ¿ok? Si tenemos 90 caguamas, tenemos 90 caguamas para 12.270.124 personas. ¿Cuántas caguamas le toca a cada persona? Un traguillo, ¿verdad? Un O sorbillo. sea, un baisa. No se duele. ¿Vale? O sea, nada más, o sea, como que ahí, o sea, traguillo, bueno, ¿vale? O sea, es un número pequeño contra un número grandote, da una cosa chiquita. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Profe, ¿por qué 48?
No me dices tú. Es 7.334.8. 34. ¿Así? Sí. ¿Tú me estás dando el número, Leo? Bien. Ok, bien, pues ahora, esa corriente que saqué yo es la que está circulando aquí, miren. ¿Vale? Es lo que está circulando ahí. Esa es la corriente. Ahora, hace ratito que mencioné, quiero que me pongan atención. Les dije que la corriente total, ¿a quién iba a ser igual? ¿Pero por qué es igual? A ver, ¿por qué? ¿Por qué nadie le interrumpe? Porque nadie está interrumpiendo y pasa por medio de quién? De la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dale? ¡Profe! ¿Y si no hubiese existido la R1? O sea, que esté así libre. Entonces la IT va a ser igual a la corriente que está aquí. No. Nel. Cada vez que existe un nodo, siempre que existe un nodo, la corriente se va a repartir. Siempre. ¿Sí? Y tenemos que hacer el cálculo para poder repartir bien esas corrientes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es de cajón, es de ley. Bien, ahora, tomando en cuenta eso y analizando esta parte del circuito deduzco o analizo que aquí ya tengo, o ya conozco el parámetro de la corriente Y R1. y ya conozco el parámetro de quién, R1. de la resistencia. Entonces, si conozco el valor de la corriente y el valor de la resistencia, ¿a quién puedo conocer? Voltaje. Al voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora entonces, vamos a llamar voltaje en resistencia 1, Es igual va a ser igual al a IR. multiplicar IR por R1. y R1 ¿por quién? R1. Por R1. ¿Cuánto vale el IR1? 0.0000005 1, 2, 3, 4, 5 7, 3, 3, 4, 8 ¿por? ¿Cuánto vale R1? 12,000. Ok, voltaje en resistencia 1 es igual a ¿cuánto? 0.0880-176. 0.08 0.80-176. volts. Aquí algo raro. Ok, muy bien. Tómale foto hasta ahí o cópialo. Tómale foto y ahorita lo copio. Para poder seguir grabando el video. 0.0880 volts. Ese voltaje, ¿dónde se queda? Aquí. 0.00 880. 0.880 ¿quién volts? O sea, de los 90 volts, 0.880 se quedan ahí. Se quedan ahí. En teoría, entonces acá debe estar un voltaje que muy grandote, ¿vale? Pero muy grandote, demasiado grandote, ¿vale? Ahora vamos a ver. Si mi fuente me entrega 90 volts, y de esos 90 volts se quedan aquí 0.0880, ¿cuánto voltaje se viene para acá entonces? ¿Ok? Sería una resta. Que ahí vamos a conocer ahora voltaje en resistencia 2. Ahora alguien puede preguntar, Yacer, ¿y por qué, si ya sacaste voltaje en R1, por qué brincas al voltaje R2? Ah, porque vamos por partes. Empecé a trabajar esta carga. Entonces, a esta carga ya la completé. Ya conozco su resistencia, ya conozco su corriente. ¿Y ya conocí quién? Voltaje. Su voltaje. Ahora sigue quién? Sigue esta carga. ¿Vale? Esta carga conozco simplemente quién. Resistencia 2. ¿Sí la conozco? ¿Corriente 2 lo conozco? No lo conozco. ¿Conozco voltaje en resistencia 2? No. Tampoco lo conozco. ¿Vale? Entonces empiezo a analizar matemáticamente y digo, bueno, a ver. Conozco la corriente total, que sé que está circulando 0.0000 ese número. Allá. Está circulando aquel número.
Y si supiera cuándo se va para acá, pues lo puedo sacar por matemáticas. Pero no sé cuánta corriente circula ni para acá ni para allá. O sea, no sé, estoy frito. En pocas palabras. Pero digo, bueno, por corrientes no puedo. Definitivamente no puedo. Pero analizo, bueno, aquí tengo un voltaje, aquí tengo otro voltaje. Bueno, pues sí puedo conocer quién, este voltaje. Entonces, reitero, si mi fuente me entrega 90 volts, y de esos 90 volts, aquí se quedan 0.0880 volts, ¿cuánto voltaje se viene para acá? 89.912. ¿Ok? Lo voy a llamar voltaje en resistencia 2. Voltaje en resistencia 2 lo vamos a obtener restando el voltaje total con la fuente menos el voltaje en resistencia 1. Sustituyo los valores, chavos. ¿Cuánto vale el voltaje total? 90 volts. 90 menos voltaje en resistencia 1. 0.0880. 0.0880 Es volts. igual. VR2. Es igual a ¿Cuánto? 89.912. 912 ¿quién? Volts. ¿Sale? Ahora sí, esos 89.912 volts, ¿dónde están? Aquí. Entonces ya conozco resistencia 2, ya la conocí. Aquí lo tengo. Y ya conocí quién. El voltaje de resistencia 2, ya lo conozco. Reitero, ya conozco voltaje, ya conozco resistencia. ¿A quién puedo conocer? A IR2. la intensidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Cristian. Sentido intuitivo, tú. Sentido intuitivo. Si estoy trabajando, ahí se fue la voz. Si estoy trabajando con el voltaje de resistencia 2, ¿cuál corriente crees que es la que voy a sacar? ¿Cuál? IR2. ¿Vale? Entonces voy a sacar corriente en resistencia 2. ¿Cómo lo vamos a obtener? Dividiendo el voltaje en resistencia 2 sobre ¿qué? R2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale VR2? 89.912 volts. 89.912 ¿quién? Volts. R2 ¿cuánto vale? 310. 310. ¿Me ayudan por favor? 0.29003870. 29 Ajá. 00 ¿Por qué es a la que? 3871. No me dice E ni nada. 89, 300. No, dice 0.29003871. Ok, a ver, pone pausa. Algo hicimos mal. Después de haber corregido un valor que Leo nos dijo mal, Puñeta. que ya lo encontramos, que aquí no eran muchos ceros, o sea, eran poquitos ceros, entonces por eso dije algo está mal, vamos a corregir el problema. Eso se corrigió, bien. ¿Cuánto nos da aquí, chavos? 88.02 volts. 02, ahí está, esto ya es más real, esto ya es más verídico, ¿estamos de acuerdo? El voltaje de resistencia 1 se queda con 88.02 ¿quién? Volts. Entonces, 88.02 volts. 88.02 volts. O sea, es decir, de los 90 volts, en esta carga se quedan 88.02. ¿Cuánto voltaje se viene recién para acá? Van a venir como 2, creo, por ahí, muy poquito voltaje. No sean enfermos, Aquí sería 88.02. Sí, se van 1.98, ¿verdad? Sí. 1.98. Leo, ¿está bien lo que me dijiste? Simón, está bien, está Sí, bien. está bien. 1.98 volts. Es que no le puse nombre. Ahora. Voltaje en resistencia 2, ¿cuánto vale? 1.98, chavos. Ahora, si 1.98 entre 310, ¿cuánto nos
empezar. 0.00638. 0.0. 63. 0. 63. Otro 0. Sí. 63. 8. ¿Sí? 63, 8. 38. Ahí mero. ¿Sí, Chuyito? Sí. Ya. ¿Sí, Dani? En serio, Ok. Ya corregido los valores, pues desde ahí estábamos mal, ¿verdad? Bien, entonces, ahora sí, miren. Esta corriente está circulando ¿dónde? Por aquí. Le voy a decir cómo me di cuenta que el problema está equivocado con los valores de corriente. ¿Por qué? Si en la corriente aquí existen 0.0073, pues entonces aquí tiene que existir un valor casi con la misma inicial de ¿qué? De estos números. Por eso ahí fue donde dije, no, algo hicimos mal, ya vimos que algo está mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Bien. Entonces, ahora sí, miren. Aquí ya conocimos resistencia, ya conocimos voltaje y ya conocí la corriente. Ahora sí, voy a sacar cuánta corriente circula para acá. Yo sé que por esta parte del circuito está circulando una corriente de 0.00 ¿qué? 638 amperes. 0.00638 amperes. Ahora sí, conozco esta corriente, si la conozco esta corriente y por ende, entonces voy a conocer ahora quién. ¿Vale? Pero ¿cómo voy a sacar el valor de corriente? Bueno, está entrando un valor de corriente de esta cantidad, 0.007335. De esa cantidad hacia abajo se dirigen 0.00638. ¿Cuánta cantidad se dirige entonces por acá? Se resta de nuevo. Se vuelve a restar. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora a eso lo vamos a llamar R3. R3 y va a ser la resta de corriente total menos y R2. Sustituyo valores. ¿Cuánto vale la IT? Aquí está. 0.007335 menos. ¿Cuánto vale la IR2? 0.00638. ¿Y R3 es igual a cuánto? 0.000 0. 0 95, 5. 955. 955 amperes. ¿Ok? Esa cantidad de corriente es la que se dirige para acá. ¿Estamos de acuerdo? Y si ya conocen ahora sí, en este apartado, conocen la corriente y la resistencia, ¿a quién van a conocer? El voltaje. Al voltaje. Saquen ustedes, por favor, y ahorita me lo dicen. Y Díganme cuánto les da R3. se divide. Se divide, ¿verdad, profe? Seguro. Huele a pan. ¿Cuánto les daría? Esta cantidad por R3, o sea, esta cantidad por 120, ¿cuánto les da? 120 no. porque Se divide, ¿no, profe? No, acá se divide, pues ya lo conozco. No, acaso. Pues si aquí tengo. No. Es Aquí que tengo no, 1.98 volts, aquí también tengo 1.98. es que no hay nodo, ¿va? No hay nodo para que se divida. Sí, pues me dice, pues también se Acá queda. vamos. No me hagan caso, es que me contagié. ¡Listo! Primero. Se acabó el video.